Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer a dos agujas este hermoso chaleco abierto para mujer. Es un proyecto fácil de tejer y lo podemos hacer muy rápido. Además, solamente utilizamos 3 puntos, punto jersey, punto elástico 1, 1 y esta puntada de fantasía que le llama también falso cordón. Es muy sencillo y el resultado, bueno, pues ya lo están viendo, es hermoso. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas: talla chica, talla mediana y talla grande. Las instrucciones de estas 3 tallas aparecerán en su pantalla, es decir, cada vez que les dé una instrucción, verán que en la parte superior aparece la instrucción que corresponde a cada talla, mientras yo iré tejiendo la talla chica. Los materiales que necesitamos para la confección del chaleco son lana en grosor 4 o grosor medio. Las cantidades para cada talla están apareciendo ahora en su pantalla. Necesitamos un par de agujas de 5.5 milímetros, una aguja de gancho de 4 milímetros. Necesitamos unas agujas auxiliares, unos ganchos para dejar puntos en espera, unos marcadores o separadores para señalar las diferentes etapas o las diferentes franjas del chaleco, una aguja lanera, como siempre, tijeras y cinta métrica. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para tejer este chaleco, así que si están listos, vamos a empezar. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y le den al me gusta que está ahí abajo. Vamos a empezar a tejer el delantero derecho. Con las agujas de 5.5 milímetros vamos a montar 52 puntos. Yo lo que hago para montar los puntos y saber de qué tamaño tiene que ser la hebra que dejé en el lado izquierdo y que no me sobre ni me falte material a la hora de montar es lo siguiente. Enrollo la lana en la aguja tantas veces como puntos necesite. En este caso necesito 52 puntos, así que enrollo la lana en la aguja 52 veces. 52 veces enrollé la lana, entonces ya sé que este es el tamaño de hebra que tengo que dejar en el lado izquierdo para que me alcance perfectamente el material. Ahora bien, para montar los puntos, cada quien los puede montar como le guste, como se sienta cómodo. Yo lo hago de la siguiente forma por si a alguien le sirve. Con la lana que tengo en la mano derecha, que es la que va hacia la madeja, voy a hacer un aro. Ese aro lo meto por la aguja, doy una lazada con la lana que tengo en la mano izquierda, que es la que acabo de medir, saco el aro de la aguja y tiro. Ya está el primer punto. Hago un aro, lo meto por la aguja, doy una lazada y tiro. Otra vez hago un aro, lo meto, doy lazada, saco el aro y tiro. Y así, o como cada quien prefiera, vamos a montar 52 puntos. Una vez que tenemos montados los 52 puntos, vamos a empezar a tejer y vamos a tejer en punto elástico 1, 1. Es muy sencillo. Primero les voy a hablar de los puntos de orilla. Vamos a tener un punto de orilla de cada lado. El primero de cada vuelta siempre lo vamos a pasar sin tejer, salvo esta primera vuelta que, como repito, es su primera vuelta, lo tenemos que tejer de derecho. Nada más en esta vuelta. Después ya lo vamos a deslizar sin tejer de la aguja izquierda a la aguja derecha. A partir de aquí ya vamos a tejer en elástico 1, 1, que consiste en tejer un punto de derecho y un punto de revés. Y repetimos ese patrón toda la vuelta, un punto de derecho y un punto de revés. Derecho y revés. Y así terminamos la vuelta, un punto de revés y el último punto que nos queda en la aguja, que es el punto de orilla, en todas las vueltas por el derecho de la labor. Este es el derecho de la labor porque aquí tengo el final de la hebra con la que monté los puntos. Por eso
este es mi derecho, ¿ok? Entonces, este punto de orilla, cuando estamos tejiendo la vuelta por el derecho de la labor, lo vamos a tejer de derecho, pero retorcido para que nos quede más apretadito. El derecho retorcido consiste en tomar la patita de atrás del punto. En vez de tomar esta, tomamos la patita de atrás y tejemos el punto. Eso es derecho retorcido. Así vamos a tejer en todas las vueltas del derecho de la labor el último punto de derecho retorcido. Ahora tejemos la vuelta por el revés y ahora sí, en la vuelta por el revés de la labor, el primer punto de orilla simplemente lo vamos a deslizar de la aguja izquierda a la aguja derecha sin tejer. Eso es todo. Continuamos toda la vuelta en elástico 1-1, que en las vueltas de revés se teje exactamente igual que en las vueltas de derecho, es decir, donde tengo derecho, tejo derecho, y donde tengo revés, tejo revés. Ese es el elástico 1-1. Y así tejemos toda la vuelta. Y así terminamos la vuelta por el revés de la labor, último punto de revés. Y ahora, el punto de orilla, este es diferente. El último punto de orilla, cuando vamos en vuelta del revés, lo vamos a tejer de revés también, pero de revés retorcido. Igual, en vez de tomar la patita de adelante del punto, tomamos la patita de atrás y lo tejemos de revés. ¿Y esto para qué lo hacemos? Porque los bordes nos quedan diferentes, fíjense bien. Aquí les voy a mostrar cómo los puntos de orilla no quedan igual. Este es el punto de orilla donde cuando venimos en la vuelta por el revés de la labor, tejemos de revés retorcido el punto de orilla. Y este es el borde donde siempre tejemos de derecho deslizado cuando empezamos la vuelta y de derecho retorcido cuando la terminamos. Se fijan que queda diferente, aquí nos queda un borde limpio, completamente parejo, porque aquí no hay costura. Aquí hay costura, este es el lateral del delantero que vamos a pegar a la espalda y es muy importante que nos queden estos nuditos porque esos nudos nos facilitan mucho la labor a la hora de estar haciendo la costura. Entonces por eso es que hago mucho hincapié, sobre todo porque este borde es muy importante que nos quede así muy liso, muy parejo, muy bien hecho, muy limpio este borde, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Ahora que ya sabemos cómo vamos a trabajar los puntos de borde, simplemente vamos a continuar tejiendo en punto elástico 1-1 hasta que completemos 10 vueltas. Entonces aquí deslizo y empiezo a tejer en elástico 1-1. Repito, hasta que completemos 10 vueltas. Una vez que terminamos las 10 vueltas en elástico 1-1, nuestro borde mide aproximadamente 5 centímetros. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es la distribución de los puntos. Para esto voy a utilizar 3 marcadores. Esto es opcional, pero es algo que sí nos facilita mucho la labor. Entonces, vamos a empezar como sigue. Empiezo con el punto de orilla normal, lo deslizo. Ahora voy a tejer 8 puntos en elástico 1-1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos en elástico 1. Ahora pongo mi marcador. A continuación voy a tejer 12 puntos de derecho, o sea, voy a tejer 12 puntos en punto jersey. 1, 2, 11 y 12 puntos. Y pongo otro marcador. Entonces estos 12 puntos van a ir siempre en punto jersey. Ahora vamos con los puntos que van a formar nuestra puntada de fantasía. Es una puntada muy sencilla que consta de 4 vueltas que se repiten constantemente. Para tejer este punto necesitamos un múltiplo de puntos de 5 más 2. Eso es lo que necesitamos.
Como vamos a repetir nuestro motivo 3 veces, necesitamos 5 por 3, 15 más 2, 17 puntos. Entonces vamos a tejer esos 17 puntos de la siguiente manera. Empezamos tejiendo 2 puntos de revés, 1 y 2. Y ahora 3 puntos de derecho, 1, 2, 3. Ahí terminé un motivo, lo repito. 2 puntos de revés y 3 derechos. 1, 2, 3. Terminé el segundo motivo. Voy a hacer el tercero con 2 puntos de revés y 3 puntos de derecho. 1, 2, 3. Y para terminar hago 2 puntos de revés. Por eso es múltiplo de 5 más 2. Entonces tejo 2 puntos de revés. Esta es la franja de 17 puntos donde vamos a tejer la puntada de fantasía. Entonces ahora ponemos el último marcador y los puntos que nos quedan los vamos a tejer en punto jersey y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos en punto jersey y el punto de orilla, ya saben, de este lado nos toca de derecho retorcido. Ya está la distribución de los puntos. Ahora vamos a ver cómo los tejemos en la vuelta por el revés de la labor. Las vueltas por el revés de la labor son muy sencillas porque simplemente vamos a tejer todos los puntos como se presentan. Entonces empiezo con el punto de orilla, simplemente deslizo de la aguja izquierda a la derecha y ahora tejo de revés porque así se me presentan los puntos, todos de revés hasta que llegue al siguiente marcador. Muy bien, llego al marcador, entonces ahora lo paso y continúo porque la puntada también en las vueltas por el revés de la labor tejemos los puntos como se presentan. Entonces vienen 2 derechos, tejo 1 y 2 derechos. Luego vienen 1, 2 y 3 puntos de revés, los tejo de revés. Otra vez 2 derechos, 3 reveses. 2, 3, otra vez 2 derechos, 3 reveses y termino con los puntos de equilibrio de la puntada que son 2 puntos de derecho. Y listo, paso mi marcador y ahora tejo los puntos igualito como se me presentan de revés, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 reveses. Paso mi marcador y ahora los 8 puntos en punto elástico. 1, 1, un derecho, un revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés y de este lado de la labor, revés, retorcido. Ya está, terminamos la vuelta por el revés de la labor y ahora vamos a hacer como hacemos la tercera vuelta. En donde vamos a tener cambio es en los puntos que forman la puntada de fantasía. Todos los demás puntos los tejemos igual que los tejimos en la primera. Esto es, deslizamos el primer punto, 8 puntos en elástico 1, 1. Como tenemos el marcador, nos facilita la labor, no tenemos que ir contando. Ahora los puntos que siguen en jersey, es decir, de derecho, porque vamos en vuelta por el derecho de la labor, hasta llegar al siguiente marcador. Listo, llegamos al marcador, lo paso. Ahora, los 2 puntos de revés los tejo de revés, siempre van a ser igual de revés. Y ahora, voy a hacer un surjete doble más una lazada. Fíjense cómo se hace.
El punto que sigue lo voy a deslizar de la aguja izquierda a la derecha sin tejer, pero lo voy a tomar como si lo fuera a tejer de revés. Ahí está. Ahora tejo los 2 puntos que siguen, 1 y 2. Ahora doy una lazada, paso la hebra de atrás hacia adelante de la aguja, que pase por encima. Y ahora, ese punto que deslicé lo voy a montar sobre los 2 que tejí y la lazada. Lo montamos y ya está. Entonces, al montar este punto, estamos menguando un punto, pero al dar la lazada, estamos compensando ese punto que menguamos. Y ese es el motivo. Lo voy a repetir. Otra vez, tejo 2 puntos de revés, 1 y 2. Paso mi hebra para atrás y ahora hago un surjete doble. Deslizo este punto, tejo 2 puntos de derecho, doy una lazada y ahora monto el que deslicé sobre los 2 que tejí y la lazada. Y ya está, eso es todo. Repetimos última vez. Paso mi hebra para adelante porque voy a tejer los 2 puntos que siguen de revés, así como están. Ahora viene surjete doble más lazada, entonces deslizo el punto que sigue, tejo 2 puntos de derecho, doy una lazada y monto el que deslicé sobre los 2 que tejí y la lazada. Ya está. Y termino la puntada de fantasía con 2 puntos de revés. Eso es todo. Paso mi marcador y termino la vuelta normal con 13 puntos de derecho más el punto de orilla. El último punto de orilla de derecho retorcido. Ya está. Ya hicimos la tercera vuelta. Las vueltas de la puntada son las que van cambiando. Todo lo demás, los 8 puntos en elástico 1-1, los 12 puntos en punto jersey, luego los 13 en punto jersey y el punto de orilla, eso siempre va a ser igual, no va a cambiar, pero la puntada de fantasía sí. Entonces esta fue su tercer vuelta, que es donde hacemos esos surjetes. Ahora vamos a hacer la vuelta por el lado del revés, que ya saben que es simplemente tejer todos los puntos igual, como se nos presentan. Las voy a tejer con ustedes para que les quede muy claro. Empezamos, deslizamos el punto de orilla, tejemos hasta el marcador, todos los puntos de revés. Llegamos al marcador, lo pasamos y ahora los puntos como se presentan. Estos son los puntos de fantasía. Entonces tengo 2 derechos y luego 3 reveses. Así se ven, quedaron todos anudaditos por el surjete, por ese punto que montamos. Bueno, no importa, los tejemos de revés. 1, 2 y 3. Y luego otra vez 2 puntos de derecho, 3 puntos de revés. 1, 2 y 3. 2 derechos, 3 reveses, 2, 3 y terminamos la puntada con 2 puntos de derecho. Pasamos el marcador y tejemos hasta el siguiente marcador todos los puntos de revés. Llego al marcador, lo paso y ahora son 8 puntos en elástico 1-1. Y el último punto, el punto de orilla de revés retorcido. Y ya está, eso es todo. Ahora vamos a continuar tejiendo, repitiendo constantemente estas 4 vueltas. Ya se va viendo la puntada, cómo nos va a quedar. Repetimos constantemente estas 4 vueltas y cuando lleguemos a 30 centímetros medidos desde el borde inferior hasta la aguja, los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a empezar a hacer las disminuciones para la sisa
y para la formación del escote. Ya llegué a esos 30 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Ahora vamos a empezar, como les dije antes, a hacer las disminuciones de este lado para el cuello, que va a ser como si fuera un cuello en V. Vamos a ir haciendo disminuciones paulatinamente, un punto cada 6 vueltas, y de este lado vamos a formar la sisa. Aquí sí, las disminuciones las vamos a hacer cada 2 vueltas. Entonces, fíjense cómo, tomen nota. Vamos a empezar en una vuelta por el derecho de la labor. Donde vayamos en el orden de nuestra puntada, eso no importa, no afecta en nada, porque la puntada simplemente la seguimos haciendo igual. Donde vamos a trabajar algo diferente es en las disminuciones. Entonces, fíjense bien, deslizo el primer punto, dejo mis puntos en elástico 1, 1 normalmente hasta llegar al marcador. Llegamos al marcador, lo pasamos y ahora para hacer la disminución para ese cuello vamos a hacer un surjete, pero este es un surjete simple. ¿Y cómo se hace? Muy fácil, simplemente vamos a pasar el punto que sigue, lo vamos a deslizar igual de la aguja izquierda a la derecha, pero aquí sí lo tomamos como si lo fuéramos a tejer de derecho, pero no lo tejemos, lo deslizamos. Tejemos el punto que sigue y ahora montamos el que deslizamos sobre el que tejimos. Eso es un surjete sencillo. Esto mismo lo vamos a repetir cada 6 vueltas en 10 ocasiones para ir haciendo nuestra inclinación al cuello. ¿Ok? Ahora continuamos tejiendo todos los puntos hasta llegar al siguiente marcador. Como vamos en vuelta por el derecho, tejemos de derecho, pasamos el marcador y ahora tejemos los puntos de la puntada de fantasía como nos toque, en la vuelta que cada quien vaya, eso no va a afectar en nada. Entonces tejemos los puntos de fantasía, llegamos al marcador, lo pasamos y terminamos la vuelta con los puntos en punto jersey. Muy bien. Esta fue la vuelta por el derecho donde hicimos la primera disminución en el lado del cuello. Nos siguen quedando igual los puntos de la cenefa que viene corriendo desde el principio de la labor en elástico 1-1. Esos nunca van a cambiar. Aquí adentro, después del marcador, es donde vamos a ir haciendo una disminución con un surjete cada 6 vueltas. Ok, entonces ahora cuando empecemos la vuelta por el revés de la labor, vamos a hacer las primeras disminuciones para la sisa. Para esto vamos a ir rematando. Primero vamos a rematar 4 puntos. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Deslizamos el primer punto, que es el punto de orilla, como siempre lo hemos hecho. Ahora, como voy en vuelta por el revés de la labor, me toca tejer de revés. Pues así lo tejo. Tejo un punto y ahora monto el primero sobre el que tejí. Ya rematé un punto. Tejo el que sigue de revés también y monto. Llevo 2, tejo y monto o remato 3 y tejo y remato el cuarto punto. Ya hice mis primeras 4 disminuciones, o rematé los primeros 4 puntos. Ahora continúo tejiendo toda la vuelta como me toca. Terminamos la vuelta por el revés. Hacemos la vuelta por el derecho. Aquí no vamos a hacer ninguna disminución porque acuérdense que esta disminución, la del cuello, la hacemos cada 6 vueltas. Entonces, ahorita no hacemos disminución. Así que tejemos normal toda nuestra vuelta por el derecho de la labor. Muy bien, y terminamos. El punto de orilla lo seguimos haciendo igual. Aquí hicimos las disminuciones de la sisa, no pasa nada. El último punto de derecho retorcido, ya está. Entonces ahora, al empezar la siguiente vuelta por el revés de la labor, vamos a hacer la segunda disminución de la sisa.
Y para esa segunda disminución lo que vamos a hacer es rematar ahora solamente 3 puntos. Entonces deslizo el primero, tejo el segundo y monto 1, 2 y 3 puntos. Ya está. Entonces el primer remate fue de 4 y el segundo de 3. Continuamos tejiendo toda la vuelta por el revés. Terminamos la vuelta por el revés. Y hacemos la vuelta por el derecho. Todavía no es la sexta vuelta. Aquí está nuestro surjete. Llevamos 1, 2, 3 y 4. Nos faltan 2 vueltas para poder hacer otra disminución aquí. Entonces aquí no hay nada en esta vuelta de derecho. La tejemos normal, completita. Y ahora, al empezar la siguiente vuelta por el revés de la labor, vamos a continuar haciendo disminuciones para la sisa. Ahora vamos a rematar 2 puntos. Así que deslizo el primero, tejo el segundo y remato. 1, tejo el que sigue y remato 2. Ya está. Continuamos tejiendo toda la vuelta por el revés. Muy bien, último punto de revés retorcido. Y ahora, al empezar la vuelta por el derecho, fíjense bien, porque ahora sí ya llevamos esas 6 vueltas desde que hicimos la primera disminución con ese surjete. Aquí lo tengo. Aquí está el surjete. Es este puntito que se ve aquí inclinado. Ese lo voy a contar como 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir que ya tejí 6 vueltas desde que hice mi surjete. Por lo tanto, ahora me toca hacer otra disminución utilizando lo mismo, un surjete. Entonces empezamos a tejer, deslizo el primero y ahora tejo mis 8 puntos en elástico 1, 1. Llego al marcador y lo paso y hago un surjete, deslizo, tejo y monto. Ya está, ya llevo 2 disminuciones de este lado. Continúo tejiendo toda la vuelta por el derecho de la labor. Y ahora, cuando empiece la siguiente vuelta por el revés, voy a hacer la última disminución. Voy a quitar o a rematar solamente un punto, así que deslizo el primero, tejo el segundo y remato. Ya está, ya hice todas las disminuciones que iba a hacer de este lado de la labor, que fueron 10 puntos en total. Quité primero 4, 3, 2 y un punto. Entonces ahora nos quedan solamente estos 4 puntitos antes de llegar a nuestra puntada de fantasía. Terminamos esta vuelta por el lado revés de la labor. Ya está, terminamos por el revés. Y en este punto estamos. Vamos a continuar tejiendo de este lado de la sisa. Ya no hay más disminuciones. Así continuamos sin disminuir más. Y aquí de este lado del cuello, sí vamos a seguir repitiendo nuestra disminución con un surjete cada 6 vueltas hasta que hayamos menguado 10 puntos en total. De tal manera que aquí nos van a quedar el punto de orilla, los 8 puntos en elástico 1, 1 y después solamente 2 puntos después del marcador y antes del siguiente marcador. Todos estos puntos, nos falta 8 puntos que menguar aquí. Tenemos mucho que tejer, entonces cuando hayamos terminado esas disminuciones en la aguja, nos van a quedar ahora 32 puntos. Cuando lleguemos ahí los vuelvo a ver.
Muy bien, ya terminé de hacer las disminuciones. En la aguja me quedan 32 puntos. Entonces, con estos puntos, ya sin más disminuciones, vamos a continuar tejiendo hasta que lleguemos a 60 centímetros. Nos falta muy poquito en realidad. Cuando lleguemos ahí, les indico qué vamos a hacer a continuación. Muy bien, y ahora que ya llegamos a 60 centímetros del borde inferior hasta la aguja, vamos a cerrar los puntos, pero los puntos que forman la cenefa en elástico 1-1, el punto de orilla y los 8 puntos en elástico 1-1, esos los vamos a dejar en espera porque después los vamos a continuar tejiendo. Sin embargo, todos los demás los vamos a cerrar de la siguiente manera. Y por lo que se refiere a los puntos de la puntada, sí es muy importante que vayamos en este momento a tejer la vuelta número 1 de la puntada. Tenemos que cerrar en la vuelta 1, por favor. Entonces, si les falta o les sobra 2 vueltas para llegar a esa vuelta 1, no pasa nada, no le va a afectar al tejido o a lo largo. Si nos pasamos medio centímetro o nos falta medio centímetro, no pasa nada, pero sí tenemos que estar tejiendo la vuelta 1 para poder cerrar los puntos. Entonces empezamos tejiendo esos puntos de la cenefa normalmente. Tejemos el punto de orilla y los 8 puntos en elástico 1-1. Ya está. Llegamos al marcador, lo quitamos y ahora sí vamos a empezar a rematar. Entonces tejemos los puntos como se presentan, así que está de derecho, lo tejo de derecho, tejo el que sigue y remato. Quito el siguiente marcador, el que sigue está de revés, lo tejo de revés y remato. Revés y remato. Y así vamos a continuar cerrando todos los puntos. Acuérdense que cuando rematamos una labor debemos de conservar la misma tensión que tuvimos durante todo el tejido. No se vale apretar más los puntos porque entonces nos va a quedar fruncido el remate. Y llegamos al final, igual el último punto lo tejemos de derecho retorcido y luego ya cerramos. Y listo. Ahora simplemente vamos a cortar aquí la hebra. Vamos a dejar una hebra larga que después nos va a servir para hacer la costura del hombro. Entonces cortamos y pasamos por aquí esta hebra a modo de remate. Ya está. Ahora vamos a poner estos puntitos en una aguja auxiliar. Esta es una aguja auxiliar o un gancho. Igual, si no tienen uno a la mano, no se preocupen. Ensartan los puntos en un pedacito de lana con la ayuda de una aguja lanera y ahí los dejamos porque después los vamos a seguir trabajando. Y ya está, ya terminamos el primer delantero, el delantero derecho. Ahora vamos a ver cómo hacemos el otro delantero. Para tejer el delantero izquierdo vamos a montar los mismos 52 puntos que en el otro delantero y vamos a hacer lo mismo básicamente. La diferencia va a estar en los puntos de orilla. En el delantero izquierdo, como lo vamos a tejer a la inversa, el primer punto de cada vuelta, el primer punto de orilla, siempre lo vamos a deslizar de derecho, salvo esta primera vuelta, que es su primera vuelta, y entonces lo tenemos que tejer de derecho. Después ya lo vamos siempre a deslizar. Lo que va a cambiar es el último punto. Cuando vamos en vuelta por el derecho de la labor, el último punto lo vamos a tejer de revés retorcido. Y cuando vayamos en la vuelta por el revés de la labor, el último punto lo vamos a tejer de derecho retorcido. Ahora queremos que los nuditos nos vayan quedando aquí en este lado derecho de la labor y las cadenitas bonitas, el borde liso, nos va a ir quedando de este lado. Entonces vamos a ver en la práctica cómo lo hacemos. Empezamos entonces, en esta vuelta sí tejemos el primer punto, después ya no.
Y ahora empezamos a tejer en nuestro punto elástico 1, 1. Empezamos por un derecho y un revés. Y continuamos toda la vuelta. Llegamos al final. Un derecho, un revés. Y entonces este último punto de orilla de este lado también lo tejemos de revés retorcido. Eso es todo. Empezamos la vuelta por el lado revés de la labor y entonces ahora sí deslizo y empezamos a tejer toda la vuelta en elástico 1, 1. Llegamos al final y entonces ahora el último punto de este lado de la labor, ahí tejiendo por el revés, lo tejemos de derecho retorcido. Y así vamos a continuar hasta completar las mismas 10 vueltas que hicimos en el otro delantero. Cuando lleguemos ahí les digo cómo va a ser la distribución de los puntos. Muy bien, ya tejimos esas 10 vueltas en elástico 1, 1. Entonces ahora vamos a poner los marcadores en la vuelta que sigue, que es la primera vuelta. Deslizamos el punto de orilla y ahora tejemos 13 puntos en punto jersey. 11, 12 y 13. Y ponemos un marcador. Ahora vamos a tejer los 17 puntos de la puntada. Empezamos con 2 puntos de revés y luego 3 puntos de derecho. Repito mi motivo, 2 reveses, 3 derechos. Y lo vuelvo a repetir por última vez, 2 puntos de revés, 3 puntos de derecho y termino con los 2 puntos de revés, que son los 2 puntos de equilibrio de la puntada. Y ponemos otra vez un marcador. Ahora tejemos 12 puntos en punto jersey. 9, 10, 11 y 12. Y ponemos nuestro marcador, el último. Y ahora los puntos que nos quedan son 8 puntos en elástico 1, 1 más el punto de orilla. Entonces empezamos con esos 8, un derecho, un revés, derecho, revés, revés, derecho, revés y el último punto de orilla también de revés, pero retorcido. Y ya está, ya nos quedó perfectamente hecha la distribución de los puntos. Lo que vamos a hacer ahora es ya nada más continuar tejiendo, haciendo nuestra puntada como la hicimos en el otro delantero. Todo es igual. Y vamos a tejer hasta que lleguemos a completar el mismo número de vueltas que dimos en el delantero derecho hasta llegar al momento donde hicimos esa disminución para las sisas y para el escote o cuello. Cuando lleguemos ahí los vuelvo a ver. Una vez que llegamos al mismo número de vueltas que en el otro delantero, lo que vamos a hacer ahora es empezar a hacer las disminuciones. Son las mismas. Para la sisa vamos a rematar cada 2 vueltas 4 puntos, luego 3 puntos, luego 2 puntos y luego 1 punto. La diferencia es que ahora vamos a rematar cuando vayamos por el lado derecho de la labor. Y por lo que respecta a las disminuciones para el cuello, las vamos a hacer igual por el derecho de la labor, pero vamos a hacerlas tejiendo 2 puntos juntos de derecho en vez de hacer un surjete. Entonces es básicamente lo mismo, pero bueno, voy a hacer con ustedes la primera disminución para que les quede bien claro. Entonces vamos a empezar disminuyendo para la sisa 4 puntos. Deslizo el primero, tejo de derecho, porque ahora voy en vuelta de derecho. 1, 2, 3 y 4 puntos. Continúo tejiendo mi vuelta normal. Y cuando llegue antes de los puntos en elástico 1, 1, les indico cómo hacemos esa disminución. Vamos en los puntos en punto jersey y ahora cuando tengo 2 puntos antes de llegar al marcador
que me divide los puntos de la cenefa en elástico 1-1. Entonces, estos dos puntos los dejo simplemente juntos de derecho. Tomo los dos puntos y los dejo de derecho. Ya está. Esta va a ser la disminución del cuello. Y después ya tejo normalmente mis 8 puntos en elástico y el punto de orilla de revés retorcido. Así es como vamos a hacer las disminuciones en este delantero. Disminuimos aquí igual que lo hicimos en el otro delantero, en el delantero derecho. Ya disminuimos 4 puntos o menguamos 4 puntos aquí. Después nos tocarán 3, luego 2 y luego 1. De manera que nos van a quedar el punto de orilla y 3 derechos antes del marcador que nos divide la puntada de fantasía. Y aquí vamos a continuar haciendo estas disminuciones, igual tejiendo 2 puntos juntos de derecho antes de los puntos de la cenefa cada 6 vueltas. Es lo mismo que hicimos en el otro delantero, pero está invertido la forma como lo hacemos. Cuando lleguemos a la misma número de vueltas, vamos a disminuir igual 10 puntos de este lado, 10 puntos de este lado. Nos van a quedar 32 puntos en la aguja. Cuando acabemos de hacer las disminuciones, tejemos hasta completar el mismo número de vueltas que en el otro delantero y ahí cerramos todos los puntos. Llegamos al mismo número de vueltas que en el otro delantero y entonces, como les dije antes, vamos a cerrar todos los puntos menos los puntos de la cenefa que vamos a dejar en espera, igual que en el otro delantero. Entonces empezamos a tejer y vamos cerrando igual que lo hicimos en el otro delantero. Muy bien, ya llegué al marcador, lo quito y tejo un punto más y remato. De manera que me deben de quedar 2, 4, 6, 8 y 9 puntos. Entonces ahora simplemente, bueno, este puntito va aquí, lo regresamos. Vamos a cortar la hebra. Hasta allí vamos a tejer y estos puntos los vamos a poner igual que en el otro lado en una aguja auxiliar o en un gancho o ya saben en un pedacito de lana. Ya está. Y aquí tenemos los mismos 9 puntos que tenemos en el otro delantero y que después vamos a continuar tejiendo para terminar la cenefa. Entonces ya están los dos frentes. Vamos a ver ahora cómo vamos a tejer la espalda. Para tejer la espalda vamos a montar 100 puntos y vamos a tejer nuestras 10 vueltas en elástico 1-1. Aquí los puntos de orilla los vamos a manejar de tal manera que el primer punto lo pasamos siempre, lo deslizamos de derecho y el último punto siempre lo vamos a tejer de derecho retorcido, porque aquí queremos que se nos formen nuditos en los dos costados, porque esto es lo que se va a coser con los dos delanteros. Entonces necesitamos que nos queden nuditos, por lo tanto derecho deslizado y derecho retorcido para terminar. Entonces una vez que tejamos las 10 vueltas en elástico 1-1, les voy a indicar cómo vamos a distribuir los puntos. Para distribuir los puntos, lo primero que vamos a hacer es marcar la mitad de nuestro tejido porque tenemos que disminuir un punto. Montamos 100, pero nosotros para la distribución que vamos a hacer y por los puntos que necesita la puntada de fantasía, necesitamos menguar un punto. Entonces, cuando lleguemos al centro, ahí vamos a tejer 2 puntos juntos de derecho. No va a pasar nada, eso ni siquiera se nota, pero es lo que necesitamos matemáticamente hablando. Entonces vamos a empezar, tengan a la mano sus marcadores para poder ir señalando los diferentes espacios. Vamos a empezar entonces con el punto de orilla y después 13 puntos en punto jersey de derecho, todos derechos, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos en jersey de derecho. Debo tener 14 en total por el punto de orilla. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ahí ponemos un marcador. Ahora va nuestra primera franja en punto de fantasía. Empezamos entonces, son 17 puntos, 2 puntos de revés y 3 puntos de derecho. Repito el motivo, 2 reveses, 3 derechos y repito última vez, 2 reveses y 3 derechos. 2, 3 y ahora los 2 puntos de revés que son los puntos de equilibrio. Terminé la primera franja de punto de fantasía, entonces ponemos un marcador y ahora tejemos 10 puntos en punto jersey, todos de derecho. 9 y 10 puntos en punto jersey, 2, 4, 6, 8 y 10. Pongo nuevamente un marcador y ahora vamos a empezar nuevamente con 17 puntos en punto de fantasía. Entonces empezamos con 2 puntos de revés, 3 puntos de derecho, repito, 2 puntos de revés. Ya llegamos al centro del tejido, entonces aquí es donde vamos a tejer. Tenemos que tejer lo que nos toca, de acuerdo a la punta de fantasía, son 3 puntos de derecho. Los hacemos tejiendo uno de los puntos, tomando 2 puntos de nuestra aguja izquierda para poder menguar un punto. Entonces sería 1, ahora tomo 2 juntos, 2 y 3. Ya está. Entonces llevo un motivo, 2 y 3 derechos, 2 y 3 derechos. Me falta otro motivo, 2 reveses, 3 derechos, 2, 3 y los 2 puntos de revés que son los de equilibrio. Entonces ponemos otro marcador y ahora nos toca tejer otros 10 puntos en punto jersey. 2, 3, 9 y 10 puntos en punto jersey. Colocamos otro marcador y otra vez 17 puntos en punto de fantasía. 2 reveses, 3 derechos, repito, 2 reveses, 3 derechos y última vez, repito, 2 reveses, 3 derechos y 2 reveses de equilibrio, 1 y 2. Y pongo el último marcador. Y ahora solamente me faltan 13 puntos en punto jersey y el punto de orilla. 2, 3, 4, 10, 11, 12 y 13. Y el punto de orilla de derecho retorcido. Muy bien, ya está, ya hicimos la distribución, ya podemos quitar este marcador, este indicador. En la aguja nos quedan 99 puntos y con ellos vamos a continuar tejiendo, haciendo nuestra puntada, igual que lo hicimos en los frentes. Vamos a tener 3 franjas de puntada, primero jersey, luego punto de fantasía, jersey, punto de fantasía, jersey, punto de fantasía y jersey. Entonces vamos a tejer hasta que alcancemos el mismo número de vueltas que dimos en los 2 frentes o en los 2 delanteros hasta llegar al punto donde empezamos a hacer las disminuciones para las sisas. Cuando lleguemos a ese punto los vuelvo a ver. Muy bien, ya tenemos el mismo número de vueltas que en los delanteros, entonces simplemente vamos a empezar a hacer las disminuciones para las sisas y vamos a hacer lo mismo. Vamos a quitar primero 4 puntos, luego 3, luego 2 y luego 1 punto. Voy a empezar a hacerlo con ustedes para que no queden dudas.
Entonces empezamos, deslizo el primero, tejo el segundo y remato 1, tejo 2, 3 y 4 puntos y sigo tejiendo toda la vuelta. Terminamos por el derecho de la labor y ahora cuando empezamos por el revés de la labor rematamos igual 4 puntos. Entonces deslizo, tejo de revés y remato, tejo y remato. Van 3 y 4. Y continúo tejiendo toda la vuelta. Y cuando empecemos nuevamente la vuelta por el derecho de la labor, rematamos 3 y luego 3 puntos aquí, 2 puntos aquí, 2 puntos por el revés y un punto y un punto. De manera que vamos a quitar, igual que en los delanteros o en los frentes, 10 puntos de cada lado. Cuando terminemos de hacer las disminuciones, simplemente vamos a continuar tejiendo recto con esos 79 puntos que tendremos en la aguja hasta que alcancemos el mismo número de vueltas que dimos en los delanteros o en los frentes. Y cuando lleguemos a ese punto, simplemente vamos a cerrar todos los puntos de una vez. Muy bien, ahora que ya tenemos las 3 piezas de nuestro chaleco listas, lo que vamos a hacer es la costura de los hombros. Para esto vamos a poner el chaleco o las piezas de tal manera que nos queden derecho con derecho. Esta es la espalda, este es un delantero, entonces lo ponemos de esta manera. Nosotros lo que vemos es el revés de la labor. Y entonces vamos a ver cómo hacemos la costura de los hombros. Cada quien puede hacer su costura como le sea más cómodo, como esté acostumbrado. Yo lo hago generalmente con una aguja de gancho. En este caso voy a utilizar una aguja de 4 milímetros y utilizo puntos deslizados. De esa manera me es muy sencillo hacerlo porque voy uniendo perfectamente punto contra punto y entonces me queda exacta mi costura. Pero repito, cada quien lo puede hacer como esté acostumbrado. Entonces, si lo van a hacer con una aguja de gancho, fíjense muy bien, aquí tenemos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Y en el otro lado lo mismo, aquí están de derecho, porque este es el derecho de la labor. 1, 2, 3 y 4. Bueno, yo voy a introducir mi aguja en el 1, 2 y en el tercero, no en el de la orilla, en el que está un punto más adentro, 1, 2 y 3. Ahí introduzco el gancho y voy a sacar una hebra y hago un punto, una cadenita, porque es su primer punto, entonces necesito cerrarlo ahí. Muy bien, ya está. Entonces ahora me voy a ir punto por punto. Aquí se nota claramente dónde está este punto. Bueno, pues ahí meto el gancho y me fijo que en la parte de atrás, en la espalda, entre también, aquí hay una fila, aquí hay otra fila, entre aquí. Entonces lo meto, saco y ahora saco de una vez esa cadenita que tengo en el gancho. Ya me quedó otra cadena. Ahora voy al punto que sigue. Aquí está. Lo meto, me fijo que entre bien en el punto de la parte de atrás, jalo, saco y saco de una vez la cadena que tengo en el gancho. Ahora en los puntos que siguen, aquí los tengo de derecho, entonces es muy claro dónde meto el gancho y aquí los tengo de revés, entonces me toca meter el gancho aquí. Meto, saco y saco de una vez. Ahora en el que sigue, en la fila que sigue, meto y aquí atrás, en el punto que sigue, que es este, saco y saco de una vez. Y así, punto por punto, voy a ir haciendo toda la costura. Vamos terminando. Aquí tenemos
el penúltimo punto que entra aquí y el siguiente que entra en la fila que sigue. Y ya está, porque ahora los puntos que siguen aquí son los puntos de la cenefa, esos que dejamos en espera porque vamos a seguir tejiendo. Entonces aquí lo que hacemos simplemente es cortar la hebra, pasarla por aquí y vamos a rematarla. Para rematarla vamos a utilizar una aguja lanera, la enhebramos y por la misma costura que acabamos de generar vamos a perder esta hebra. Le podemos hacer un pequeño nudito por aquí y ahora sí ya simplemente la perdemos por la costura y ya podemos cortar. Y bueno, así es como nos queda la costura por el derecho de la labor. Lo que buscamos es que los puntos casen o coincidan un lado con el otro perfectamente para que no se vea desfasada la puntada de fantasía. Hacemos la costura del otro hombro y vamos a ver cómo continuamos. Lo que vamos a hacer ahora es la tira de la bocamanga. Con las agujas igual de 5.5 milímetros vamos a levantar algunos puntos alrededor de la bocamanga para poder tejer una tira en elástico 1-1. Fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Para levantar los puntos vamos a poner la labor de esta forma. Aquí lo que vemos es el derecho. Los puntos los tenemos que levantar viendo el derecho de la labor y vamos a empezar a levantar en este extremo. Haremos todo esto hasta llegar al otro extremo de la sisa, de lo que forma la bocamanga. Entonces tomen nota, es muy sencillo. Vamos a empezar a levantar puntos. Aquí están las primeras 4 disminuciones que hicimos en la sisa. Aquí hay 1, 2, 3 y 4 puntos. Pues en cada una de esas filas vamos a ir levantando un punto. Para levantar el primer punto siempre me ayudo con una aguja de gancho. La meto de esta manera y ahora sí ya tomo la aguja de 5.5 milímetros, que es con la que voy a tejer toda mi tira. Esta colita que tengo aquí la sujetamos bien y nos fijamos que esta es la que va hacia la madeja, porque de ahí es donde vamos a levantar los puntos. Entonces, el primer punto salió en la primera fila. Aquí tengo la segunda fila. Meto la aguja y saco otro punto. Ahora el tercero está aquí. Meto y saco. Y el cuarto está aquí. Meto y saco. Ya están los primeros 4 puntos. Ahora voy a continuar donde rematamos 3 puntos. Entonces aquí se ve claramente cómo sube esta fila. Pues ahí meto y saco. Ahora en la que sigue meto, saco y en la que sigue 3. Ahora vamos a donde rematamos 2 puntos. Aquí están, aquí viene una y aquí viene la otra. Entonces meto y saco y la otra es aquí, meto y saco. Y ahora donde rematamos un punto finalmente, metemos y sacamos. En la aguja tenemos 10 puntos, 2, 4, 6, 8 y 10 puntos. Por los 10 puntos que menguamos para formar la sisa. Ahora vamos a continuar levantando puntos en esta parte que está recta, está vertical. Aquí ya no hicimos disminuciones. Vamos a seguir un patrón que es muy sencillo. Tenemos, si se fijan, un espacio grande y entre cada espacio grande, entre uno y otro, tenemos un nudito. Ese nudito que a propósito fuimos formando. Bueno, entonces la mecánica que vamos a seguir para levantar los puntos es en el espacio grande, y ahora en el nudo, en ese nudito
levanto un punto, meto mi aguja y levanto otro punto. Y ahora repito mi patrón en el espacio grande, en el espacio grande y en el nudito. Y así continúo, espacio grande y nudo. De esta manera vamos a llegar al hombro, a la costura del hombro, siempre repitiendo espacio grande y nudo. Vamos llegando al hombro, a la costura del hombro, y entonces aquí levanto otro y aquí justo en la costura voy a levantar uno, pero me ayudo con el gancho porque es muy grueso como está la costura, me cuesta con la aguja sacarlo, entonces lo saco con el gancho y lo pongo en la aguja. Tengo 51 puntos. Ahora voy a continuar levantando puntos en el otro lado, donde tendremos que levantar exactamente el mismo número de puntos que levantamos aquí para que la manga o la tira de la bocamanga nos quede bien pareja. Entonces continuamos siempre respetando ese mismo patrón de espacio grande y en el nudo. Y otra vez, espacio grande y en el nudo. Y así vamos a terminar de levantar. Muy bien, ya terminé de levantar los puntos. En total tengo 102 puntos. Acuérdense que esto es un promedio de los puntos que tenemos que tener. No es una ciencia exacta. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a tejer en elástico 1-1. Empezamos. Tejemos este primer punto, va a ser punto de orilla, pero lo vamos a tejer porque es su primera vuelta, después ya no, ya saben que lo deslizamos. Y ahora empezamos con el patrón de elástico 1-1, un punto de derecho y un punto de revés. Fíjense bien, vamos tejiendo por el revés de la labor, así nos toca tejer la primera vuelta. Entonces, tejiendo en elástico 1-1, vamos a tejer hasta que completemos 7 vueltas. Y cuando empecemos la vuelta número 8, ahí vamos a ir tejiendo y cerrando todos los puntos. Y bueno, ya voy a empezar la octava vuelta, entonces simplemente voy tejiendo y cerrando. Deslizo el primero, tejo como me toca, en este caso de derecho, y remato. Ahora el que sigue es de revés y remato. Voy haciendo mi elástico 1-1 normal y rematando conforme voy tejiendo. Vamos a acabar de cerrar todos los puntos y terminamos de cerrar todos los puntos. Muy bien. Ya hicimos la tira, ahora hacemos la tira en la otra bocamanga y vamos nada más a hacer la unión o la costura de los laterales del chaleco. Para hacer esa costura lateral vamos a poner la prenda del chaleco de esta manera, igual queda derecho con derecho, nosotros lo que vemos es el revés de la labor y vamos a empezar desde aquí donde terminamos la tira de la bocamanga, vamos a empezar a hacer toda esa costura. Yo la voy a hacer igual que hice la de los hombros, con aguja de gancho y puntos deslizados. Pero repito, ya saben, cada quien puede hacer sus costuras como se sienta más cómodo haciéndolo. Entonces vamos a hacer las costuras y luego ya veremos cómo hacemos el final de esa tirita del cuello. Antes de empezar a tejer la tirita o lo que nos falta de las tiritas, lo primero que vamos a hacer es poner un marcador justamente en el centro de los puntos que nos quedaron aquí en lo que sería el cuello de la espalda. ¿Cómo sabemos cuál es el centro? Porque tenemos esta y esta guía. Este es el centro y esto tiene 3 puntos de revés. Bueno, nosotros ponemos un marcador justamente en el punto central. Ese es el centro de la parte de la espalda. Entonces ahora vamos a retomar estos puntos para empezar a tejer
esta tirita hacia este lado y esta tirita hacia este lado hasta que nos den el largo suficiente para llegar aquí y poder hacer una costura. Una vez que llegamos al tamaño que necesitamos hasta llegar al marcador central, en mi caso fueron 11 centímetros lo que tejí, entonces simplemente vamos a cerrar todos los puntos. Una vez que cerramos los puntos, bueno, pues retomamos los puntos del otro lado y vamos a hacer lo mismo, vamos a tejer el mismo número de vueltas que nos permitan llegar hasta el punto central. Y ahora, con ayuda de una aguja lanera, enhebramos una de las hebras, hacemos primero la costura de la unión de las dos tiras y ahora vamos a ir haciendo la costura para pegarla al suéter. Utilizamos otra vez esos nuditos maravillosos que nos quedaron en el borde, que son de mucha utilidad, y hacemos la costura de toda una tirita y después de la otra. Y ya para terminar, como sugerencia, yo hice unos cordoncitos para poderlo anudar. Eso es algo al gusto, si lo quieren poner, está perfecto. Ahora les enseño cómo hacerlos. Para hacer un cordoncito de aproximadamente 30 centímetros de largo, vamos a medir una hebra de lana, dejamos 1 metro aproximadamente hacia el lado izquierdo y este es el lado derecho que va hacia la madeja. Vamos a utilizar una aguja de gancho, yo voy a utilizar una de 4 milímetros. No necesitamos ser expertos tejedores de crochet para poder hacer este tipo de cordones, es muy sencillo. Vamos a empezar, metemos la aguja, cruzamos y hacemos una cadenita y apretamos. Ahí está, vamos a empezar. Apretamos. Por la parte de adelante de mi dedo índice va la hebra que acabamos de medir, la que mide 1 metro. Y por la parte de atrás de mi dedo queda la que va hacia la madeja. Entonces es muy sencillo. Tomando de atrás hacia adelante, engancho la hebra que acabo de medir. Ahora tomo una lazada de la hebra que va hacia la madeja y saco las dos. Otra vez, tomo la hebra de adelante, tomo la hebra de atrás y saco las dos. Adelante, atrás y saco. Adelante, atrás y saco. Y así vamos a continuar haciendo nuestro cordón. Una vez que llegamos a los 30 centímetros más o menos, nos debe de quedar un pedacito de lana más o menos así. Bueno, ahora tomamos la hebra de adelante, la que se está terminando, la pasamos y jalamos. Y ahora hacemos un nudito. Ya está. Vamos a cortar de manera que nos queden las hebras más o menos del mismo tamaño. Y ahora vamos a pegarla al chaleco. La vamos a pegar a la altura de donde empezamos a hacer las disminuciones para el cuello. Aquí se nota el primer surjete que hicimos. Entonces será aquí donde la peguemos. Entonces pasamos el gancho y vamos a pasar una de las dos hebras. Y en la cadenita de al lado, si esta está aquí, ahora pasamos por la cadenita de al lado y ahí pasamos la otra hebra. Entonces ahora ya simplemente hacemos un nudo. Y ahora con la misma aguja de gancho vamos a ir pasando las dos hebritas. Tomamos y las vamos a ir pasando así para perderlas. Podemos perderlas juntas o una por un lado y otra por otra. Eso ya es al gusto de cada quien. Las perdemos.
y ya cortamos nuestras hebras y no se nota nada por este lado, ya nos quedó y ahora ya simplemente anudamos. Como les dije, esto es al gusto de cada quien, si lo quieren poner, si no quieren ponerle los cordones, no pasa nada, el chaleco está hermoso con o sin cordones. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo. Un chaleco hermoso, súper cómodo. Ya vieron que fue fácil tejerlo, muy entretenido. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Espero también que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Ya saben que tenemos muchos, tanto de tejido a crochet como tejido a 2 agujas. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.